Hola a todos, en este video vamos a sumergirnos en un tema financiero fundamental, los flujos netos de efectivo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las empresas manejan su dinero? Bueno, los flujos netos de efectivo son una herramienta clave en la gestión financiera, que nos ayuda a entender mejor cómo fluye el dinero dentro de una empresa. Entonces, ¿qué son exactamente los flujos netos de efectivo? En pocas palabras, se refieren a la entrada y salida de dinero en una empresa durante un periodo de tiempo específico. Es decir, se trata de la cantidad total de efectivo que ingresa y sale de la empresa, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos. Por ello, en este video estaremos hablando sobre los flujos netos de efectivo, las consideraciones de impuestos y financiamiento en estudios económicos, la inflación en la ingeniería económica y su repercusión en los flujos netos de efectivo. Además, estaremos abordando 4 puntos importantes. Como primer punto, algunos conceptos básicos, donde se presentarán aspectos teóricos. Ya en el segundo y tercer punto, la resolución y elaboración de flujos de caja. En el segundo punto, se estará elaborando un flujo de caja sin financiamiento. Ya en el tercero, la elaboración de flujo de caja con inflación. Y por último, las conclusiones. Algunos conceptos básicos a presentar son como la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación significa bajar el precio y se refiere a la utilización de un activo fijo o tangible, el cual debido a su uso disminuye de precio. Por ejemplo, se compra un automóvil y se utiliza durante un año. Independientemente de la intensidad de su uso que se le haya dado, ese automóvil tendrá un precio menor que el original al cabo de un año. Además, la depreciación es el proceso de asignar a gastos el costo de un activo fijo durante los periodos contables que comprende su vida útil o de servicio dentro de la empresa. También suele asociarse a un sistema para retener utilidades dentro de un proyecto, con el fin de garantizar los fondos suficientes para el reemplazo de activos depreciables. Además, existen distintos tipos de métodos de depreciación. A continuación se presentan algunos de ellos: el método de línea recta, el de suma de dígitos de los años, el de doble inclinación de saldo, las unidades de trabajo y las horas de trabajo. Ahora, en estos métodos, la cantidad puede repartirse equitativamente durante cierto número de años, lo que se conoce como el método de depreciación directa o de línea recta. Hay dos métodos de depreciación acelerada, el de doble inclinación de saldos y el de la suma de los años, que se señalarán una mayor cantidad de depreciación para los primeros años de servicio del equipo. El enfoque es que el costo total de depreciación y de las reparaciones debe ser aproximadamente el mismo cada año. En el método de unidades de producción, la depreciación se basa en la cantidad de producción de unidades de producción. Ahora, la amortización. La amortización es un término al cual usualmente se le asocia con aspectos financieros, pero cuando se habla de la amortización fiscal, su significado es el mismo que el de la depreciación. La diferencia estriba en que la amortización solo se aplica a los activos diferidos intangibles. Además, en el ámbito financiero, la expresión amortización se utiliza para denominar el proceso financiero mediante el cual se exige gradualmente una deuda por medio de pagos o abonos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes en intervalos de tiempo iguales. Estos pagos son hechos para liquidar tanto el capital o principal, así como los intereses que genera determinada deuda. La parte de una deuda no cubierta por la amortización en una fecha dada se conoce como saldo insoluto o principal insoluto en la fecha. El principal insoluto al inicio del plazo es la deuda original. Generalmente, las instituciones financieras u otras instituciones de crédito, ya sea nacional o internacional, que proporciona dinero en préstamo, calculan los intereses por periodo sobre la base del saldo actualizado de la deuda. Este procedimiento es conocido como amortización con intereses sobre saldo. En estos procesos, la amortización, una vez que se ha seleccionado el modelo o sistema a utilizar,
ya bien sea amortización por medio de cuota proporcional o amortización por medio de cuota nivelada. Se procede a elaborar la tabla de amortización, también conocida como calendario de pago. Esta tabla es manejada por las partes involucradas en la operación financiera y facilita dar seguimiento al cumplimiento de todos los pagos acordados, así como la elaboración de los flujos de caja. Por otra parte, la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Un ejemplo de la inflación se puede ver en la vida cotidiana. Si antes podíamos comprar 4 frutas a $5, al paso de un año, esta cantidad se ha venido disminuyendo, del comprar 4 frutas al comprar solo 2. Ahora, como punto número 2, daremos la resolución de un ejercicio de flujo de caja. Pero antes de empezar a realizar el ejercicio, hay aspectos importantes de los cuales debemos resaltar. Para la elaboración del flujo de efectivo, en la evaluación financiera será necesario incorporar las inversiones, todos los ingresos que se generan para la sostenibilidad del proyecto y los costos de operación o financiamiento en que se incurrirán durante la vida útil del proyecto, los cuales deben ser expresados a previos de mercado. La organización del flujo de efectivo debería ser aquella que permita revisar rápidamente la información en el contenido y evidentemente tomar decisiones de forma oportuna y con cierto nivel de certidumbre. Así, en el flujo de efectivo debe de haber una sección para los ingresos y egresos que son sujetos de impuestos, las utilidades antes de los impuestos, la cuantía de los impuestos y la utilidad después de su pago, los beneficios y egresos no sujetos a impuestos. Para un proyecto que busca medir la rentabilidad de la inversión, el ordenamiento propuesto es el que se muestra en la tabla siguiente. Ingresos afectados de impuestos menos costos afectados de impuestos menos gasto no desembolsable igual a la utilidad antes de impuestos, menos los impuestos igual a la utilidad de impuestos, más los ajustes por gastos no desembolsables, menos egresos no afectados de impuestos, más beneficio no afectado de impuestos dan como igual el flujo de efectivo o de fondo. En el rubro de los ingresos se considera solo las percepciones provenientes de la venta de los productos de la empresa, aunque en la realidad esa empresa debe tener ingresos de fuentes muy variables, como dividendos provenientes de acciones que se posean de otras compañías, ventas de activos, ganancias inflacionarias y otros. En el rubro de los costos contables la situación es similar. De hecho, en este rubro se notan todos los conceptos que la ley califica como deducibles de impuestos. En general, estos conceptos se mencionan en la tabla siguiente. Los costos totales deducibles de impuestos, los costos de producción directa e indirecta, los gastos de administración directos e indirectos y los gastos de venta de los productos directos e indirectos. Los gastos no desembolsables son los gastos que para fines de tributación son deducibles, pero que no asocian salidas de efectivo, como la depreciación, la amortización de efectivo intangible o el valor de libros en un activo que se venda. Por no ser salidas de caja, se restan primero para aprovechar un escudo fiscal y luego se le suma en el ítem ajuste por gastos no desembolsables, con lo que se incluye solo en el efecto tributario. Ya habiendo visto estos puntos importantes, daremos inicio a la resolución de un flujo de efectivo sin financiamiento, el cual está propuesto de la siguiente manera. Se compró un equipo hace 3 años a un costo de $120,000, con una vida útil de 10 años y un valor de salvamento de $25,000. Al final de este periodo puede venderse en este momento en $70,000. En la actualidad produce ingresos de $260,000 al año, con costos de operación de $130,000 anuales. Debido a que se produce gran cantidad de desperdicio, se ha pensado en reemplazarlo por equipo nuevo, que tiene un precio de adquisición de $170,000, un valor de salvamento de $30,000 al final de su vida útil de 7 años, que elevarían los ingresos a $330,291 al año, con costos de operación de $165,000 anuales.
Ambos equipos se deprecian por línea recta, se pagan impuestos del 30% y la TAMAR de la empresa es del 20%. Determina la conveniencia financiera del reemplazo. Ahora pasaremos a Excel para la resolución de este ejercicio propuesto. A continuación daremos la solución al ejercicio propuesto anteriormente. Por cuestiones de tiempo, estos ejercicios a realizar en este video constarán con plantilla para solo rellenar los datos y posteriormente hacer aclaraciones sobre los resultados obtenidos. Empecemos. Según lo que se requiere, llenaremos los datos a continuación. Se compró un equipo hace 3 años a un costo de 120,000. Con una vida útil de 10 años. Un valor de salvamento de 25,000 al final de ese periodo. Puede venderse en este momento en 70,000. En la actualidad produce ingresos de 260,000 al año, con costos de operación de 130,000 anuales. Debido a que produce gran cantidad de desperdicio, se ha pensado en reemplazarlo por un equipo nuevo a un precio de adquisición de 170,000. Un valor de salvamento de 30,000 al final de su vida útil de 7 años, que elevaría los ingresos a 330,291. Al año, con costos de operación de 165,000 anuales. Debido a que produce gran cantidad de desperdicios, se ha pensado en reemplazarlo por equipo nuevo, que tiene un precio de adquisición de 170,000. Un valor de salvamento de 30,000 al final de su vida útil de 7 años. Que elevaría los ingresos a 330,291. Con costos de operación de 165,000 anuales. Ambos equipos se deprecian por línea recta, se pagarían impuestos del 30%, y la TAMAR de la empresa es del 20%. Determine la conveniencia financiera del reemplazo. Antes de empezar con el flujo neto de efectivo del equipo inicial, como ambos se deprecian por el método de línea recta, estaremos resolviendo de los mismos. Para poder dar solución al ejercicio necesitamos la BPN y TIR para evaluar si el proyecto de comprar un nuevo equipo es rentable o no. Por ello, empezaremos. La depreciación del método de línea recta para el equipo inicial es de la siguiente manera. Tiene un valor de libros de 120,000 y para encontrar la depreciación anual mediante la función de Excel se hace por la inicial SLN, la cual devuelve la depreciación por método directo de un activo en un periodo de tiempo dado. Los argumentos para dicha función son los siguientes: los costos, que en estos casos son los 120,000, el valor residual o valor de salvamento, que son los 25,000, y la vida útil, que son de 10 años. Estos elementos estarán fijados.
y así sucesivamente para todos los años. Para encontrar el valor en libros es igual al costo inicial menos la depreciación anual, y así para los demás años, dando como resultado 25.000, lo cual coincide con nuestro valor de salvamento. Ahora daremos inicio a los flujos netos de efectivo con el equipo inicial. Los ingresos empiezan desde el año 1. Los ingresos del equipo inicial, dado en la tabla de color azul, son de 260.000, fijo para todos los años. Los costos de operación son igual a los 130.000, igualmente fijo para todos los años. Y la depreciación es igual a los 95. Y la depreciación es igual a 9.500. De igual manera, fijo para todos los años. La utilidad antes de IR es igual a los ingresos menos los costos de operación menos la depreciación. De igual manera para los demás años. El IR va a ser igual a la utilidad antes de IR multiplicada por el IR del 30%, por lo cual 30% será fijo. De igual manera para los demás. La utilidad después de IR va a ser igual a la utilidad antes de IR menos el IR. La depreciación va a ser igual a los 9.500, esto es también fijo para todos los años. El valor de rescate, que son los 25.000, y la inversión que ocurre en el año 0, o también conocida como el costo, son de los 120.000. Para encontrar el flujo neto de efectivo va a ser igual a la utilidad después de IR más la depreciación más el valor de rescate menos la inversión. Asimismo para los demás años. Para encontrar el valor presente neto o valor actual neto va a ser igual a la función en Excel dada por las iniciales BNA, la cual devuelve el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros, dando como valores negativos los pagos futuros y entradas como valores positivos. Nos solicita la tasa, y en este caso la tasa o TAMAR para utilizar el valor presente neto es del 20%. Y los valores a tener en cuenta son desde el año 1 hasta el año 7, más la suma del año 0, dando como resultado una BPN de 225.267.98. Y la TIR posee el mismo nombre en la función de Excel. Los valores a evaluar son todos desde el año 0 hasta el año 7, dando como resultado una TIR de 77.07%. Habiendo obtenido el BPN y asimismo el flujo de efectivo del equipo inicial, antes de saber si nos conviene el reemplazo o no, hay que obtener el BPN y asimismo el flujo de efectivo del equipo nuevo. Para ahorrarnos tiempo, copiaremos los mismos datos.
Continuando con la depreciación de línea recta para el equipo nuevo, se consta que el valor en libros es de 170.000. Todos estos datos dados en el ejercicio. Y la depreciación anual de la siguiente manera: el costo, que son los 170.000, el valor residual o valor de salvamento, que son los 30.000, y la vida útil, que son de 7 años, dando como resultado una depreciación anual de 20.000, e igual para los demás años. El valor en libros va a ser igual al costo inicial menos la depreciación anual, igual para los demás años, constatando que el valor en libros para el año 7 es de 30.000, lo cual también coincide con nuestro valor de salvamento de 30.000. Para la evaluación del flujo neto de efectivo con un equipo nuevo, contamos con ingresos desde el año 1 con 330.291, fijo para todos los años. Asimismo, de costos de operación por 165.000. Depreciación de 20.000 anual. Y como punto importante de resaltar es la ganancia o pérdida en el valor actual neto, la cual está indicada en el ejercicio. Recordemos que en este ejercicio se busca el evaluar la rentabilidad de comprar un equipo nuevo. Además, se debe destacar que según los datos dados por el ejercicio, al final de este periodo puede venderse por 70.000, que es el valor en el año 3. Para evaluar la ganancia o pérdida en el valor actual presente neto, para evaluar la ganancia o pérdida en el valor actualizado neto, va a ser igual a el valor en el año 3 menos el valor en libros del año 3, dando como resultado menos 21.500. Ahora, para obtener la utilidad antes de IR va a ser igual a los ingresos menos los costos de operación menos la depreciación más la ganancia o pérdida del valor actualizado neto. De igual manera para los demás años. Ahora, al obtener los impuestos en la utilidad antes de impuesto va a ser igual a la utilidad antes de impuesto multiplicada por el 30% del IR, está a su vez fijada. De igual manera para los demás años. La utilidad después de IR va a ser igual a la utilidad antes de IR menos el IR, también dado para los demás años. Además, la depreciación desde el año 1 por 20.000. El valor de rescate del equipo nuevo o valor de salvamento, que son los 30.000. La inversión de 170.000. El flujo neto de efectivo consta de la siguiente manera: la utilidad después de IR más la depreciación más el valor de rescate menos la inversión. De igual manera para los demás años. Al encontrar el valor actual neto, se nos solicita la tasa, que en nuestro caso es del 20%. Los valores a evaluar desde el año 1 al año 7 más el año 0,
dando como resultado un BPN del 262.014.60 y una TIR de el 64.03% y una TIR del 64.03%. Ahora, para dar respuesta al ejercicio, determine la conveniencia financiera del reemplazo. El BPN del equipo inicial es de 225.267.98, a comparación del BPN del equipo nuevo de 262.014.60, por lo cual es efectivo y rentable para la empresa el comprar un equipo nuevo, puesto que el BPN del flujo neto de efectivo del equipo nuevo es mayor que la del equipo inicial, dando así por sentado y terminado el ejercicio número 1 del flujo de caja sin financiamiento. Ahora daremos inicio a la resolución del ejercicio 2, el cual es un flujo de caja con inflación. A continuación se presenta de la siguiente manera. Para un proceso especial se compró una máquina a un costo de 331.000 con un valor de salvamento de 31.000. Al final de su vida útil de 6 años, la máquina producirá beneficio antes de depreciación e impuesto de 80.000 en dinero del año 0. Se pagan impuestos a una tasa de 40% y la TAMAR de la empresa, incluyendo la inflación, es del 8%. Se espera que el nivel inflacionario de los próximos 6 años sea del 10% anual. Determine el BPN si, inciso A, se utiliza la depreciación por línea recta, inciso B, si se utiliza la depreciación por la suma de dígitos de los años. Vamos a Excel y hagamos este ejercicio. Para la solución del ejercicio número 2, constaremos con una tabla donde llenaremos los datos y posteriormente haremos la resolución del ejercicio. En primera instancia tenemos un costo de 331.000, un valor residual o valor de salvamento de 31.000, una vida útil de 6 años, beneficios antes de depreciación e impuesto por 80.000, un IR del 40%, una TAMAR, excluyendo la inflación del 8%, y la inflación considerada de 10% anual. Para obtener la TAMAR inflada es igual a la TAMAR multiplicada por la inflación más la TAMAR más la inflación, teniendo en cuenta la TAMAR inflada del 18.800%. Teniendo la TAMAR del 18.800%. Para el método de la línea recta, tenemos un valor en libros o un costo de 331.000. Para resolver el método por línea recta, se necesitará el costo, el cual será fijo, el valor residual, que es igual a los 31.000, y la vida de 6 años, todos estos valores fijos, dando como resultado una depreciación anual de 50.000. El valor en libros será igual al valor en libros menos la depreciación anual. De igual manera para los demás años, dando como resultado en valor en libros del año 6, 31.000. Ahora, teniendo en cuenta, tenemos ingresos antes de depreciación e impuesto por 80.000 en dinero del año 0. Por tanto, desde el año 0
tenemos los 80.000, los cuales para los subsiguientes años sufrirán un cambio, los cuales serían los 80.000 multiplicado por 1 más la tasa de inflación, que es del 10%. Y esto para los demás años correspondientes. Ahora la depreciación de 50.000 fija para todos los años y la utilidad antes de IR será igual a los ingresos menos la depreciación. El IR será igual a la utilidad antes de IR multiplicado por el 40%. La utilidad después de IR será igual a la utilidad antes de IR menos el 40% del IR. La depreciación de 50.000 fija para cada uno de los años correspondientes. El valor de rescate también tendrá un significado cambio, el cual será igual al valor de rescate multiplicado por 1 más la consideración de la inflación elevado a la 6, que es el periodo donde se encuentra el valor de rescate, dando como resultado 54.918.391 y una inversión de 331.000. El flujo neto de efectivo será igual a la utilidad después de IR más la depreciación más el valor de rescate menos la inversión, dando como resultado menos 331.000 y lo demás para los años posteriores. Ahora, el BPN para el flujo de efectivo hecho con el método A del método de línea recta será igual al BPN de la tasa. La tasa que nos solicita es la TAMAR inflada, pues este toma en consideración la TAMAR y la inflación en el dicho ejercicio. Los valores a considerar más el valor inicial 0, dando como resultado un BPN de menos 21.025.49. Continuando con el ejercicio, ahora haremos el flujo neto Ahora, este sería el BPN para el flujo neto de efectivo del inciso A. Ahora, para el flujo neto de efectivo del inciso B, por el método de la suma de los dígitos de año, estará correspondiente de la siguiente manera. Tenemos un valor del libro de 331.000 y la depreciación de la suma de dígitos está dada en la función de Excel por las iniciales C y D, el cual devuelve la depreciación por método de anualidades de un activo durante un periodo específico. El costo quedará fijo. El valor residual es igual a los 31.000, que también quedará fijo. La vida útil de 6 años y el periodo, que en este caso no quedará fijo puesto que el periodo es 1, luego 2, 3 y así sucesivamente. De igual manera para los años posteriores. Para encontrar el valor en libros del siguiente año es igual al costo inicial menos la depreciación.
dando como resultado un valor en libros en el año 0 por 31.000, lo cual coincide con nuestro valor residual. Ahora, los ingresos desde el año 0 dados por el ejercicio son de 331.000. Los ingresos dados en el ejercicio antes de depreciación e impuestos son de 80.000. Ahora, para los demás años, debemos de tomar en cuenta, como en el anterior inciso, la inflación, lo cual serían los 80.000 multiplicado por 1 más la tasa de inflación que quedará fija, que es del 10%. De igual manera para los demás años. La depreciación correspondiente a cada uno de los años. Ahora, la utilidad antes de IR será igual a los ingresos menos la depreciación. El IR de la utilidad antes de IR va a ser igual a ello multiplicado por el IR, que en este caso es del 40%, fijado también. La utilidad después de IR va a ser igual a la utilidad antes de IR menos el porcentaje de IR. De igual manera para los demás años, la depreciación de cada año y el valor de rescate, al igual que el inciso anterior, sufrirá de la inflación, que en este caso a considerar la inflación es del 10%. Será igual al valor de rescate multiplicado por 1 más la inflación del 10% elevado a la 6. La inversión, que son los 331.000, y el flujo neto de efectivo, que es igual a la utilidad después de IR más la depreciación más el valor de rescate menos los 331.000. Ahora el BPN para este año será igual a la tasa a considerar, que es la tasa inflada, los valores del 1 hasta el 6 más el del año 0, teniendo así una BPN del menos 11.361. El ejercicio no nos pide justificación sobre los resultados dados, más tú puedes dar tus propias conclusiones dados los BPN de los dos ejercicios. Y así terminaría la resolución de estos dos ejercicios. Ahora, por último, las conclusiones. En conclusión, el flujo de efectivo es uno de los pilares en la administración de cualquier empresa, debido a que representa las entradas y salidas de efectivo producto de la operación diaria de una compañía. Según la norma internacional de la contabilidad número 7, tener información de flujo de efectivo de una empresa brinda muchos beneficios, como permite conocer los cambios de los activos netos de la entidad, permite saber su estructura financiera, además de estar al tanto de su capacidad para modificar los importes, así como las fechas de cobro y pagos. Es posible evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo
o el equivalente a efectivo. De igual manera, utilizando los flujos netos de efectivo y el BPN en la toma de decisiones para comprar una máquina o bien evaluar los puntos importantes a invertir en tu empresa es esencial para evaluar la viabilidad financiera de la inversión. Estas herramientas permiten considerar todos los aspectos financieros relevantes y proporcionan una base sólida para tomar decisiones informadas y maximizar el valor a lo largo de la empresa. Muchas gracias.